El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo Jesús les dijo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a las personas también que amablemente nos siguen por las redes sociales, por Facebook fundamentalmente, aunque después habrá una grabación que quede en YouTube. La fiesta de Pentecostés tiene un antecedente en la historia del pueblo judío. En la salida del pueblo judío de Israel, de Egipto, a los 50 días tienen un encuentro con el Señor, donde el Señor les da la ley y comienza ya una tradición que es la de expresar la gratitud a Dios por aquello que fue una generosa manifestación por parte de Dios, porque a partir de ese momento ellos se van a constituir como una nación. Entonces ya queda ahí en su tradición esto que va a ser los 50 días después de la esclavitud. En nuestra tradición cristiana volvemos a celebrar Pentecostés, pero ya no tiene un sentido tan local, tan determinado, tan reducido, como era el caso de los judíos que se encontraban ya confirmados en esa misión que Dios les daba. Ahora Pentecostés es no el resultado de ir a una montaña, sino más bien el resultado de que Dios, una vez que ha llevado a cabo su plan salvador, Jesucristo, nos otorga el don de los dones, que es el Espíritu Santo. Y ya no es algo, insisto, que tenga que ver con una nación determinada, sino que todo el pueblo cristiano, especialmente el pueblo cristiano, está invitado a recibir el don fruto de la redención de Jesús, es decir, de su muerte y resurrección. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido el pecado y consecuentemente nos otorga ese don, la paz, como luego vamos a ver en el Evangelio. Pero fíjense una cosa que es muy importante, y es que este don que Dios o que Jesús nos otorga, el del Espíritu Santo, y tiene su manifestación en el Evangelio, en la segunda lectura, tiene como sentido el que nos entendamos. Es decir, por una parte la unidad, que es lo que va a significar el don del Espíritu, y por otra parte este don tiene la particularidad de que aunque sean múltiples sus manifestaciones, todos van a entender su voz. Hay muchas manifestaciones en torno al Espíritu Santo, hay incluso por los medios de comunicación, se dan encuentros de una enorme efusividad, alegría, entusiasmo. A veces en los lugares en que nosotros mismos nos reunimos, grupos que tienen esta advocación y de alguna manera la hacen suya para, seguir creciendo en la fe. Y hay esto que se dice en ocasiones, manifestaciones en lenguas. Yo no tengo nada que decir en este asunto, pero sí me atengo a lo que el texto que hemos proclamado hoy nos dice, y es que la voz del Espíritu está para ser entendida. Y cuando alguien tiene la gracia de expresar en una lengua nueva algo que Dios le revela, no es para que se quede aislado.
con su propio discurso, sino que, según dice el texto, todos entendían en su propia lengua. Quiero con esto, de alguna forma, animarles a que esta gracia del Espíritu Santo que todos pedimos para la Iglesia no se manifieste como algo autónomo, sino más bien algo que Dios nos otorga para que esta Iglesia, que es una unidad, crezca. Y más aún, los dones que el Espíritu nos otorga no es para que cada cual con ellos pueda tener una especie de diversidad o distanciamiento. Me da el don de las lenguas y voy a hacerme famoso, porque voy a poder hablar lenguas donde quiera que vaya. El don que el Espíritu me da a mí, es para que ustedes se beneficien. El don que ustedes reciben de Él es para que la comunidad, el otro, se beneficie. El don que en la familia tiene la esposa es para que el esposo tenga noticia de la salvación y viceversa. A veces entenderíamos que el don es algo que yo recibo y que lo pido para tener algún beneficio. No es así la cosa. Otra, por supuesto, si recibo un don de Dios, qué gozo. Pero no es para que yo me lo quede, me lo atesore o haga uso de ello para beneficio mío. Es para que otro crezca. El carisma que el Espíritu me da a mí, para que otras personas tengan noticia del Espíritu y me usa a mí, qué bendición. Pero es para que sepan del Espíritu. Entonces son dos cosas que tenemos que atesorar para nuestro propio crecimiento espiritual. El Espíritu quiere ser entendido para que la comunidad crezca en unidad, comunidad o familia. Pero es que además no podemos hacernos nosotros nunca receptores exclusivos y excluyentes de la voz del Espíritu. Es para que quien está compartiendo esa fe crezca como una comunidad. Es para el bien común, como dice San Pablo. Vamos al Evangelio. Hoy hemos leído este pasaje que les puede ser familiar porque también se proclama en el segundo domingo de Pascua, cuando celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Y ahí se proclama el mismo texto y hacemos énfasis en el valor sacramental de esta misión que Cristo otorga a los apóstoles. Pero de alguna forma esto está dicho hoy porque no solo afecta a los apóstoles, sino que tiene un sentido mucho más amplio, y es que el Espíritu tiene al menos significados comunes. Primero, Cristo otorga la paz. Y vean que esa paz, como les he dicho antes, que muchas veces es algo que asociamos a una especie de armonía social, es mucho más profundo. Lo que nos causa a nosotros desentendimiento, desencuentro, cuando no situaciones violentas en la convivencia, no es que alguien esté en la calle simplemente haciendo ruido, es que mi corazón no es capaz de absorberlo, de digerirlo, de trascenderlo. Y cuando el corazón se inquieta, se manifiesta en él un estado de inseguridad, quizá sentimientos encontrados bastante variados, es cuando surge la falta de entendimiento o de armonía. No viene de fuera, es algo interior. Cuando Cristo viene dando la paz, lo hace no un día que fue a predicar. Se levantó por la mañana, fue al monte y les dijo a los apóstoles, la paz sea con ustedes. Esta fórmula que Jesús emplea espera a compartirla cuando regresa de la muerte, cuando ha vencido a la muerte, y nos garantiza que la gracia que yo necesito para poder vivir en paz, con un corazón transformado y purificado, me la da Él, porque ya la consiguió, ya la logró, ya me la puede otorgar, porque el principio del mal ha sido, con su muerte y resurrección, vencido. Es mi corazón que tiene que atesorarla y usarla, como el que usa cualquier otro elemento que es para beneficio propio. Pero Jesús sigue, me ha dado la paz, y ahora me da el Espíritu Santo. Frecuentemente, ese Espíritu que yo quiero recibir con sus dones no encuentra el corazón suficientemente acomodado para que ese Espíritu ahí anide y descanse. Pero yo presumo que tengo la paz porque me he hecho eco de ella. Me da el Espíritu Santo, también me hago eco de Él y me envía. Me envía, como todos ustedes, con un propósito, que en el ámbito sacramental, como explicamos en el tiempo atrás, tiene una función de dejar a la persona liberada de sus pecados. Pero en la vida comunitaria
y yendo atrás con lo que les digo de San Pablo cuando nos invita a pensar en el bien común, y yendo atrás cuando vemos cómo los apóstoles están hablando lenguas comunes que se entienden todos, en el ámbito comunitario, esta gracia enorme, esta gracia de las gracias, que es el amor de Dios que se manifiesta, tiene un propósito fundamental, que es el perdón. Una palabra que usamos con frecuencia, pero que nos cuesta mucho trabajo en ocasiones que tenga efecto en nuestras vidas, es el perdón. Cuando llega el Espíritu a mi corazón, tiene un efecto inmediato, y es saber del amor de Dios, y saber que si es posible que yo sea perdonado, es gracia que comparto con Él. También yo puedo perdonar. No significa que los males no tengan algún tipo de juicio, algún tipo de condenación, penitencia. No estoy hablando de que no tengan consecuencias nuestros actos, sino que mi corazón puede perdonar. Y aunque tenga que distanciarme de algo, de alguien, por razones X, pero lo hago desde la experiencia del perdón. Porque no perdonar implica un juicio. Y es muy complicado establecer la dimensión y consecuencias de ese juicio, que a veces ni siquiera es objetivo, es fruto de mi estado de ánimo, de resentimiento, de frustración, quizá de padecer la injusticia, tal vez de haberla causado, tal vez de tantas cosas. Pero todo eso que humanamente no tiene solución, la tiene aquí, en la recepción del Espíritu Santo. Porque está por encima de mi condición humana. Y es más, me eleva a un grado de comunión con Él. Yo les invito que hoy que celebramos Pentecostés, les doy estas simples referencias, ojalá que ustedes las puedan acoger, incluso desarrollar con un poco más de inspiración que les pueda yo compartir. Pero Pentecostés, aparte de la fiesta que significa el estar seguros del don de Dios y su gracia, es una participación en esa misión que nos otorga y que fundamentalmente implica que no somos islas, que trabajamos por el bien común y que entre todas las gracias que se ven de forma efectiva por lo que Dios me da, una de ellas es la paz del corazón y su consecuente capacidad de perdón. Eso es una forma de celebrar Pentecostés. Si eso no es lo que domina, nos queda lo externo, quizá lo espectacular, lo ruidoso, a veces hasta lo difícil de poder establecer una convivencia que pudiera ser para todos un signo de bien común. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. El Espíritu quiere que lo entendamos. El Espíritu quiere que otros le entiendan por nosotros. El Espíritu quiere pacificar nuestras vidas, que sepamos del perdón de Dios y que como Él, modelo, nos otorga su gracia, seamos imagen de ese mismo perdón, que lo compartamos, que lo testifiquemos, que lo practiquemos. Vamos a continuar la misa.